Buenos días familia, bendiciones. Les doy la cordial bienvenida en este día de los enamorados, en el día del amor. Quiero darle las gracias por conectarse en esta mañana. Estamos en vivo por Zoom y YouTube. Así que para los que no me conocen, mi nombre es Constantino Barrueta, pastor de Recíbelo Ministry, y aquí estamos para hablar de los asuntos de nuestro Padre Celestial, para conocer, aprender de su palabra. Así que voy a compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón. Quiero darle las gracias a los que se están conectando ahora en este momento por Zoom. Y el título de la palabra de hoy se llama Cuando sacrificamos nuestro futuro por un placer momentáneo. Cuando sacrificamos nuestro futuro por un placer momentáneo. Yo no sé si en algún momento de sus vidas, porque a mí me ha pasado, que hemos tomado decisiones repentinas, decisiones sin pensar, decisiones sin analizar, y muchas veces después de que tomamos esas decisiones decimos, wow, ¿por qué no lo pensé antes? He debido analizar bien las cosas porque quizás los resultados que teníamos no era lo que esperábamos. Probablemente los resultados fueron lo que queríamos en un principio, pero a mediano y a largo plazo no funcionó las decisiones que tomamos. Y hoy en día estamos viviendo tiempos muy acelerados, estamos viviendo en tiempos de vida donde todo es microwave, donde todo es ya. Y lamentablemente para unos y afortunadamente para otros, los caminos de Dios son largos, los caminos de Dios son estrechos, pero los caminos de Dios son seguros. Porque Dios siempre, cuando visita nuestro futuro, Él siempre ha visto todos los pros y todos los contras, y lo esencial del camino que Dios establece en nuestra vida es que Él va a estar dirigiendo nuestros pasos, que Él va a ir adelante de nosotros, que Él va a ir al lado de nosotros, que nosotros tenemos la posibilidad de caminar agarrado de sus manos, que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a mostrar y nos va a enderezar cualquier vereda torcida. Pero muchas veces cuando entramos por los caminos de Dios, y yo quiero que ustedes se imaginen que estamos entrando por un túnel, una carretera donde hay que atravesar una montaña y hay que seguir un túnel donde no hay donde desviarse. Hay que seguir un solo camino y ese es el camino que el Señor nos mostró y nos está guiando. Y el enemigo muchas veces nos presenta atajos, nos presenta desviaciones, y que muchas veces esas desviaciones son caminos anchos, son caminos cortos, pero que la meta de ese camino no es el que esperábamos al final. Y cuando tú decides caminar con el Señor, es importante que la fe y la obediencia permanezcan juntos en tu caminar, porque eso nos va a permitir estar enfocados en el camino y en la dirección que el Señor nos quiere llevar y nos quiere conducir. El diablo, el enemigo, basado en que conoce tu perfil y mi perfil, él nos va a mostrar caminos más anchos y más cortos, como te decía un momento. Pero él nunca te va a mostrar las consecuencias de haber tomado ese camino. Y el tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces eso es algo que tú y yo no podemos entender, pero que el tiempo de Dios es perfecto. Dios es el único que puede mirar nuestro futuro. Es el único que sabe calcular, que sabe precisar, que todo lo sabe. Y que Él sabe y Él conoce hasta dónde tú y yo podemos llegar. Él sabe que necesitamos tomarnos de su mano y poder caminar junto con Él para poder llegar hacia el futuro bueno, agradable, bonito y perfecto que nosotros anhelamos. Y tenemos que entender también que nuestra vista es corta, nuestro raciocinio es corto, nuestro intelecto es corto comparado con el de Él. De ahí parte el versículo que sus caminos y sus pensamientos son mejores y son mayores que la de nosotros. En Génesis 25
narra una historia en el cual hubo una persona que destruyó su futuro, el futuro que Dios había establecido en él, por un capricho, por una decisión, por una necesidad temporal, por una necesidad para saciar algo que él necesitaba y requería en un momento dado. Y nosotros, los seres humanos, tendemos a tomar esas equivocaciones, tendemos a tomar decisiones que vemos que nos benefician a corto plazo, que el enemigo nos muestra un panorama bonito, un panorama agradable, un panorama que nuestra vista lo puede percibir en un momento dado, y nos desconectamos de nuestra vista espiritual, donde dice que Dios nos dice que tenemos que ver no con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Entonces, cuando vemos la posibilidad a corto plazo de tener algo, porque estamos en un mundo revolucionado, en un mundo donde todo nos incita a que todas las cosas las queremos para allá. Entonces, en Génesis 25 nos enseña una historia de cómo una persona destruyó su futuro y destruyó la de sus generaciones por una necesidad, para saciar una necesidad que requería cubrir en un momento dado. Nosotros, los seres humanos, el hombre en general, es un ser caprichoso y que nos incita a que tenemos que saciar nuestras necesidades de una manera o de otra manera. Dios quiere saciar tu necesidad, pero a la manera de Dios y en el tiempo perfecto de Dios. Y nosotros no somos pacientes, nosotros no somos obedientes en esperar en el tiempo de Dios, sino que queremos tomar un atajo, el atajo que el enemigo nos presenta y nos muestra y que se ve aparentemente bien bonito. En Génesis 25, empezando en el versículo 20, dice lo siguiente, y quiero que prestes atención. Y era Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham. Abraham fue el hombre que le llamaron el padre de la fe. Era un hombre lleno de fe absoluta. Y Abraham tuvo un hijo. Abraham en sí tuvo dos hijos, pero el hijo que venía del linaje de lo que Dios estaba aprobando era Isaac. Entonces, dice, era Isaac de 40 años. Presta atención a esta historia. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Rebeca era su esposa. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, por Rebeca, porque era estéril. Y lo aceptó Jehová. Jehová escuchó la oración y respondió a esa oración, porque era algo perfecto, era algo bueno, era algo agradable, era algo que estaba dentro de la perfecta voluntad de Dios. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Rebeca, siendo estéril, vino su esposo, oró a Dios por su esposa para que fuera fértil, y dice que Dios escuchó la oración y respondió. Y los hijos luchaban dentro de ella, es decir, que Dios no la bendijo con uno, sino que venían morochos, venían gemelos. Y los hijos luchaban dentro de ella, en el vientre de su madre. Y dijo Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a orar a Jehová. Dice la Biblia que Rebeca sentía las peleas, los golpes, los movimientos fuertes entre estos dos hermanos dentro del vientre. Y respondió Dios a Rebeca y le dijo, dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, aquí nos muestra que Dios le reveló a Rebeca. En aquel entonces no había ultrasonido, en aquel entonces no había exámenes para verificar si era varón o hembra, o si tenía síndrome de Down. En esa época no existía nada de eso. Pero Dios le reveló a Rebeca que en su vientre no había un bebé, sino habían dos. Y que ya de por sí había confrontación entre los dos hermanos, había pleitos. Había contienda a nivel de que eran fetos todavía esos bebés.
Y Dios le profetizó a esta mujer que cada uno de esos niños representaría a un país, a una nación, que uno iba a doblegar, iba a dominar al otro. Entonces yo quiero que entiendas, partiendo de ahí, que Dios, cuando pone un hijo en tu vientre, cuando Dios produce una semilla, permite que una semilla fecunde en tu vientre, hay vida, hay proyecto, hay propósito. Y por eso que tú tienes que bendecir a tu hijo desde el mismo día en que tú concibiste ese hijo, desde que lo tienes en el vientre, tú tienes que bendecir ese hijo. Aún si tú no estás embarazada, tú tienes que empezar a declarar y a profetizar y a bendecir a ese probable hijo que vaya a venir a tu vida. Entonces, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Rebeca no se dio cuenta, sino hasta que Dios le profetizó y lo vio físicamente que estaban naciendo dos nenes. Y salió el primero, dice, era rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su hermano al calcañar de Esaú, es decir, que salió del vientre agarrándole el pie al otro hermano, el primero, el mayor. Y fue llamado Jacob, o Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años. Cuando nacieron sus dos hijos, Isaac tenía 60 años, cuando su esposa Rebeca dio a luz. Esaú, entonces en el versículo 27 dice, y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Es decir, que Esaú era un muchacho trabajador, le gustaba sembrar, le gustaba cazar, era emprendedor, era trabajador. El otro era medio vago, era vagolento. Dice que era un varón quieto, es decir, que le gustaba estar tranquilito en la casa viendo Netflix. Y amó Isaac a Esaú. Su padre admiraba a su hijo por lo trabajador y lo emprendedor que era, porque comía de la caza y de la siembra. Rebeca, su mamá, amaba a Jacob, tú sabes, el vagolete. Y quiso, pero Jacob tenía un privilegio, que Jacob cocinaba, le gustaba la cocina. Y quiso Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, en el versículo 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob, el hermano menor, que le gustaba estar metido en la casa y que cocinaba, le respondió, véndeme tu primogenitura. Debemos recordar que Esaú fue el primero que salió del vientre de la madre, por lo tanto era el hermano mayor de los dos gemelos. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Si en este momento tengo que saciar algo que amerita que aplacar esta hambre. Y yo quiero explicarte lo que es ser primogénito. La primogenitura en términos hebreos significaba que ibas a ser el heredero principal de toda herencia, que te correspondía la autoridad del padre, del papá, te correspondía el tomar la decisión, te correspondía la mejor parte de la herencia, te correspondía tener la autoridad de toda la familia en general, era el que podía tomar las decisiones. Y entonces Esaú dijo, pero bueno, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? Si yo en este momento tengo hambre y necesito aplacar esta hambre, necesito tomar una decisión que satisfaga mi necesidad en este momento. Y muchas veces a ti y a mí, a los hombres en general, a la humanidad, muchas veces desechamos el plan y el propósito que Dios establece en nuestras vidas. Primeramente porque negligentemente desconocemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida.
botamos a la basura el futuro que Dios tiene para nosotros. Porque a corto plazo tenemos necesidades, tenemos anhelos, tenemos sueños. Y que muchas veces el enemigo nos presenta, nos muestra un panorama bonito, agradable, nos da oportunidades. Y que el diablo es un excelente vendedor. El diablo te muestra con colores de una forma bien bonita para saciar, aplacar y callar tu necesidad. Tú tienes una necesidad urgente, tú no sabes o no sabemos esperar en el tiempo de Dios. Sabiendo que la Biblia nos dice que el Señor visitó nuestro futuro hasta una cuarta y quinta generación. Y Él ha visto y Él ha probado que el camino que Él nos quiere llevar, vamos a llegar al puerto seguro. Pero nosotros no somos pacientes porque estamos viviendo un tiempo microwave y necesitamos muchas veces resolver nuestras necesidades inmediatamente. Entonces viene el enemigo, viene Satanás y te muestra un panorama bonito. Te lo muestra agradable. Es como cuando tú ves en el internet un producto, cuando tú tienes hambre y ves en el internet un restaurante que te presenta un plato bien bonito, bien colorido, te está incitando, te está lavando el cerebro para que escojas y te desvíes, te salgas de ese túnel por el camino original que Dios ha establecido para tu vida y tomas un atajo, tomas el atajo que el enemigo el enemigo te muestra. Pero como vendedor al fin, Satanás, el enemigo, solamente se inclina en el panorama que te quiere vender, pero no te muestra las letras chiquitas. Y cuando tú y yo nos atrevemos a tomar un atajo en nuestras vidas, en las decisiones primordiales y principales en nuestras vidas, nos enfocamos tú y yo solamente en ver en que eso lo tenemos ahí, cerquita, y lo podemos tomar para saciar nuestra necesidad. Pero no vemos las letricas chiquitas, no vemos los pros y los contras, no vemos que las consecuencias, el diablo nunca nos va a enseñar las consecuencias de esos atajos que vamos a tomar en la vida. Y muchas veces esos atajos traen consecuencias que no solamente te van a afectar a ti, sino que van a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, en esta mañana yo quiero predicarte el peligro que tenemos cuando tomamos una decisión equivocada y dañamos, cortamos, eliminamos el futuro grandioso que el Señor ha establecido en nuestra vida. Entonces, hoy en día tenemos que entender que somos coherederos en Cristo Jesús, somos primogénitos en Cristo Jesús, en heredar no solamente el amor. Hoy que estamos celebrando el Día del Amor, en celebrar el amor de Dios, no solamente en tener las 3.500 bendiciones que Dios nos ha regalado para nosotros. Tú y yo tenemos que entender que somos primogénitos con Cristo Jesús de todo lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. La Biblia dice que Dios es el dueño de la sanidad. La Biblia dice que Dios es el dueño de la provisión. La Biblia dice que Dios es el dueño de todo lo bueno. Todo lo bueno que tú quieras imaginar, Dios te lo quiere dar. Pero todo Dios te lo va a dar en su tiempo perfecto. Dios nunca va a llegar tarde, ni nunca va a llegar ni atrasado ni adelantado. Dios siempre llega en el tiempo perfecto. Y es algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer esos ajustes en nuestra vida. En el momento, en nuestro caminar de nuestra vida, siempre vamos a tener necesidades, pero cuando aprendemos a confiar y a depender del Señor, Él siempre va a suplir cualquier necesidad material o física que tú y yo estemos anhelando en un momento dado. Ahora, muchos se preguntarán, pero bueno, ¿por qué muchas veces tenemos que esperar tanto tiempo para ver las bendiciones de Dios? Yo sé que mucha gente se pregunta eso. La respuesta es simplemente no sé. No sé por qué a veces tenemos que esperar tanto tiempo para poder tener las bendiciones de Dios. No sé por qué tenemos que, no se puede cuantificar cuándo es el tiempo perfecto de Dios. Pero lo que sí te puedo decir es que muchas veces nuestra falta de fe, muchas veces nuestra desobediencia, nuestra apatía a buscar del Señor, nuestra forma de vivir, que muchas veces se asemeja a la de cualquier persona en el mundo, son cosas, son señales, son características
que nos indican de que no estamos preparados para recibir una bendición de Dios, a pesar de que la estemos necesitando. Pero Dios siempre ha prometido en su palabra que Él va a estar con nosotros. Y aunque en un momento dado, cuando estamos caminando en la vía, en el caminar con Cristo, y no tengamos y no podamos ser saciados de una necesidad que necesitamos en este momento, Dios siempre está al tanto. Dios conoce tu necesidad. Y dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que Él va a proveerte, que Él va a protegerte, que Él va a suplirte todo, de acuerdo a su perfecta voluntad y de acuerdo a su tiempo perfecto. Entonces, hay gente que dice, no me importan los principios bíblicos. Si yo tengo que pasar por encima de alguien, lo voy a hacer. Entonces, ahí estás cortando el futuro que Dios tiene para ti. Hay gente que dice, no me importan mis principios morales y éticos que mi abuelita Ramona me enseñó. Ahí tú estás cortando el principio bíblico, los principios que Dios tiene para ti. No me importa que peque hoy, total Dios me perdona mañana, porque deseas algo ya. No sabes esperar o no sabemos esperar en el tiempo perfecto de Dios. No me importa si me tengo que casar con un gay. Estos días escuché un comentario de una persona que decía que para tener los papeles era capaz de casarse con una persona de su mismo sexo. Y como hoy en día las leyes aquí lo permiten, entonces estás cortando el futuro valioso y poderoso que Dios tiene para tu vida por buscar un atajo. Y muchas veces esos atajos traen unas consecuencias graves, dañinas, perjudiciales para tu vida y para los que vienen detrás de ti. Entonces este es algo que yo quiero enseñarte hoy. Dios tiene un futuro para ti. No te adelantes a ese futuro. No tomes atajos ni tomes desvío para llegar a ese posible futuro. El futuro de Dios en tu vida es único, es original. Y el diablo quiere imitarlo. El diablo quiere producir en ti, en tu vida, atajos para que te desvíes de ese camino y de ese propósito de Dios. Porque es que la función del enemigo es robarte, es matarte, es destruirte. Tú eres una obra perfecta, tú eres una obra divina, tú eres una obra maravillosa de nuestro Padre Celestial. Y Dios empeñó a su Hijo Jesús para que fuera esa cruz por ti, porque te amaba. Hoy, que es el Día del Amor, te quiere recordar que Cristo te ama, porque Él fue a la cruz por ti. Él se sacrificó por ti. Él apostó su vida por ti, para que el diablo no te robara, para que el diablo no te matara, para que el diablo no te destruyera. Y quiero decirte que Dios soñó, creó y pensó y estableció un sueño, un futuro maravilloso para tu vida. Que lo único que tenemos que hacer es esperar, creer y obedecer en su palabra. Que todo va a llegar en su tiempo perfecto. Que si tú y yo caminamos en la dirección que el Señor nos muestra, que si tú y yo observamos sus preceptos, lo meditamos, nos enfocamos en su palabra, tenemos la seguridad de que vamos a llegar a nuestra meta. Estamos en una carrera, como decía el apóstol Pablo, y que el diablo no impida el que tú y yo lleguemos a nuestra meta. Nuestra meta es el llamado, nuestra meta es el propósito, nuestra meta es el futuro hermoso que Dios tiene para con nosotros. Entonces, había una película que vi hace un tiempo atrás, una película cristiana, y que había una muchacha que había nacido en el seno de una familia cristiana, había sido educada con los principios bíblicos. Y esta mujer en un momento dado tomó la decisión y se casó con un hombre que era del mundo. Era un hombre que no conocía de Dios y no le interesaba saber de Dios. Y el sueño de esta mujer, de esta muchacha, era tener una familia. Y ella decía que su amor era más que suficiente para que después de estar casada iba a traer a su esposo, su futuro esposo, a los caminos del Señor. Y ese fue el primer error que esta muchacha cometió. Si tú tienes un novio, si tú tienes una novia, si tú estás conociendo a alguien, si tú estás saliendo con alguien, lo primero que tú tienes que entender y saber que la persona, si no ama, si no teme a Dios, no te va a amar y no va a tener los sentimientos de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios. Entonces, esta muchacha
en contra de sus principios, en contra de lo que decía su familia, se casó con este muchacho. Al transcurrir 4 o 5 años se divorció. Entonces, una decisión equivocada que tomó sin analizar los pros y los contras, sabiendo que la Biblia decía que nunca te cases con alguien que no sea de tu misma, basado en tu palabra. Tú no te puedes casar con una persona que esté en el mundo. Tú tienes que casarte. Si tú eres una hija o un hijo de Dios, tú tienes que buscar un hombre, una mujer que tenga temor y que conozca a Dios, para que pueda el matrimonio ser apoyado y ser protegido por nuestro Padre Celestial. Dice en la película, narra que 4 o 5 años después, teniendo dos hijas, se divorciaron porque no funcionó el matrimonio. Al tiempo después, esta muchacha siguió, se apartó, estaba apartada de Dios, estaba apartada de su iglesia, incluso se estaba medio apartada de su familia por la misma presión del marido que tenía. Esta muchacha, en su vida de soltera otra vez, conoce se reencuentra con un amigo de su infancia, de su adolescencia, y empiezan a tomar esta amistad, empiezan a salir, empiezan a llamarse, y deciden en un momento dado ponerse a vivir juntos. Su familia no les dio el apoyo porque había algo que no les cuadraba. Sabía que esta muchacha había pasado por una experiencia y no querían que su hija volviera a sufrir por otra catástrofe. Entonces, para no darles el cuento largo de la película, este muchacho, este nuevo marido que se encontró con esta mujer que no tenía nada que ver con Dios, a largo plazo perjudicó no solamente a ella, sino a sus 2 hijas. Porque este hombre empezó a tocar y empezó a abusar a estas 2 niñas. Entonces, ¿a dónde yo te quiero llevar? ¿A dónde yo te quiero llevar? Que cuando tomamos una decisión para saciar una necesidad, la necesidad de esta mujer era no estar sola. La necesidad de esta mujer era tener a un marido que le ayudara con los gastos de la casa, que su sueño era formar una familia. Y está bien formar una familia, pero es mejor formar la familia cuando estás dentro del seno de la palabra de Dios, cuando tú estás dentro de la cobertura de Dios. Porque muchas veces la decisión que tú tomes por tu propia cuenta, que no involucres a Dios en tu futuro, puede ser dañino, puede ser perjudicial. Y la decisión que tomó esta mujer a corto plazo para no esperar en el tiempo de Dios, porque Dios te va a poner al hombre perfecto, Dios te va a poner a la mujer perfecta, Dios te va a poner a tu pareja ideal que Dios la ha diseñado y la ha establecido para tu vida. Simplemente tú tienes que orar y esperar en el tiempo de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Número 1, el diablo te pondrá en bandeja de plata un atajo para que tu vida mejore, un atajo para que tu vida se acondicione a lo que tú has soñado y a lo que tú has deseado. Pero que como no esperaste en el tiempo de Dios, porque no buscaste la dirección de Dios, entonces las consecuencias probablemente van a ser fatales o perjudiciales para tu vida y para los que vienen detrás de ti. Esta mujer nunca pensó ni analizó en los contras. Pensó en los pros, que en qué yo me beneficio. Wow, voy a tener esto rápido. Pero no nos ponemos a pensar en las consecuencias de tomar decisiones por adelantado. Número 3. Se supone que esta muchacha era luz y sal. Luz y sal. Es decir, que ella tenía que contaminar, ella tenía que impregnar a su pareja del amor de Dios. No que la pareja sacara de la posición de sal y de luz, de hija de Dios, para llevarla al mundo. Entonces, ella estaba desconectada de Dios. Ella necesitaba buscar a un sacerdote con amor a Cristo, con amor a la palabra, que fuera obediente, que realmente pudiera representar un sacerdote de Dios. Y tenemos que recordar que en el matrimonio, en los negocios, en todos los ámbitos, el esposo, el dueño de la compañía, tiene que ser un sacerdote,
porque Dios le está dando algo para que administre. Un esposo es el administrador, es el sacerdote de una familia. Un CEO de una compañía es el sacerdote, es el administrador de lo que Dios le ha puesto en sus manos. Y depende de lo que esté en la cabeza, va a bajar a los que están por debajo de él. Y el perfecto orden de Dios, es Jesús, es el esposo, es la mujer y después vienen los hijos. Ese orden no se puede alterar. Ese es el orden perfecto de Dios. Número 4. La decisión que tomó para cambiar su estilo de vida tuvo consecuencias altas, porque no solamente destruyó la vida de él, sino la vida de sus hijas. Entonces, la mala decisión de Esaú. Esaú, dice la Biblia, que venía del campo, estaba sembrando, estaba cosechando, estaba trabajando en la tierra con calor, y llegó un momento que estaba cansado y tenía hambre. Y él sabía que él era el primogénito, él sabía que por herencia, por la palabra de Dios, a él le tocaba dirigir la familia, dirigir las tierras, dirigir el ganado, porque ellos eran millonarios. Ellos eran herederos no solamente de Abraham, sino también de lo que tenía su hijo Isaac, y que ya Isaac tenía los 60 años. Entonces, Esaú tenía el futuro de administrar, de dirigir los bienes, la fortuna, la palabra de Dios, porque él como sacerdote era el encargado de delegar, de enseñar y de distribuir los conocimientos y la palabra de Dios. Era el encargado de seguir transmitiendo de generación a generación la bendición y la protección que Dios había puesto sobre el pueblo de Israel. Porque Esaú iba a representar a la nación de Israel, esa nación de Israel que vemos en el mapa. Fíjense bien, tenía que venir de Esaú. Y por su decisión de saciar una necesidad temporal, que era aplacar su hambre, él vendió su primogenitura a su hermano. Es decir, que la nación de Israel provino a través del flojo, del vago, que llamaba Jacob. Entonces tú tienes que tener cuidado, todos tenemos que tener cuidado del llamado, del propósito que tú y yo tenemos. Dios estableció un propósito en tu vida. Tú y yo tenemos que buscar y averiguar cuál es ese propósito, para que no perdamos el enfoque, no perdamos la visión de ese llamado y de ese futuro precioso que Dios tiene. Entonces, el mensaje de ti para hoy es el siguiente. Aunque estemos en un tiempo muy acelerado, un tiempo de microwave, que todo lo podemos tener fácil, todo lo podemos tener rápido, tú debes recordar que tú no perteneces a este mundo, que tú perteneces a otra dimensión, que tú perteneces a otra frecuencia, que tú necesitas esperar toda tu confirmación, que Dios te va a hablar. Si tú agudizas tu oído, yo quiero que entiendas que Dios siempre habla, que somos nosotros que tenemos que quitarnos esos tapones de nuestro oído, y Dios siempre nos va a mostrar, Dios siempre te va a revelar el camino, la decisión, la dirección perfecta que Él quiere para ti. Número 2, recuerda que Dios es quien guía tus pasos. Dios es el que guía tus pasos. No nos salgamos de su ritmo, no nos salgamos de su guía. Él nunca va a llegar tarde, Él nunca va a llegar temprano. Dios siempre va a llegar en el punto perfecto, en el tiempo perfecto. Número 4, yo quiero que entiendas que vendrán miles de oportunidades a tu vida. Se nos van a presentar muchas oportunidades, muchísimas. Y la vamos a ver fantástica, la vamos a ver extraordinaria. Digo, wow, tú vas a decir, wow, qué fácil, mira cómo vino esto. Pero tenemos que aprender a discernir si esa posibilidad, si esa oportunidad realmente viene de Dios. Porque es que el enemigo es un experto en venderte un producto falso. El diablo es como los chinos, que produce puras cosas de imitación. Tú tienes que buscar lo original, buscar lo perfecto, buscar lo bonito, buscar lo que viene de parte de nuestro Padre Celestial. Tú tienes que asegurarte que toda oportunidad que venga a tu vida realmente venga de parte de Dios. ¿Sabes? Yo me puse a analizar, wow, si
Esaú venía con esa hambre, hambre. ¿Cómo él llegó a ese punto de entregar su futuro por un plato de sopa de lenteja y por un pedazo de pan? ¿Por qué pedírselo al hermano? ¿Por qué no pedírselo a la mamá? ¿Por qué no saciar, aunque sea con un pedazo de pan, calmar su hambre mientras se bañaba, mientras se cambiaba? Él tenía otras opciones, pero muchas veces, así como él, que buscó la más fácil, muchas veces tú y yo buscamos la opción más fácil, la oportunidad más cercana que tenemos. Y no tenemos el tiempo, no dedicamos el tiempo para analizar, para pensar si realmente esa oportunidad vale la pena. Me va a beneficiar a corto plazo, pero ¿qué pasa con el mediano plazo? ¿Qué pasa con el largo plazo? Cuando tú compras algo, tú tienes que visualizar en que eso te va a beneficiar, en que te beneficia a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, debemos aprender primeramente a buscar el entendimiento de que esa oportunidad viene de parte de Dios. Porque de antemano tenemos que saber que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Dios nunca va a permitir, y en su naturaleza no está en dañarnos, en quitarnos, en perjudicarnos. Cuando Dios te quita algo de tus manos, cuando Dios te quita algo de tu vida, era porque Él fue a tu futuro y vio que eso no te beneficiaba. Pero nosotros, como de mente corta, de entendimiento corto, no lo podemos entender, no lo podemos analizar. Y si a eso le sumamos de que no buscamos de su dirección, de que no hablamos con Él para que Él nos revele, para que Él nos muestre, Él nos enseñe, y es por eso que fácilmente nos estrellamos contra la pared, porque tomamos decisiones erradas, tomamos decisiones equivocadas. Y mi mensaje principal es: asegúrate que toda decisión que tú tomes en tu vida sea primeramente aprobado por nuestro Padre Celestial. Segundo, que tenga beneficios a corto, a mediano o a largo plazo. Porque es que cuando tú tomas una decisión que no está aprobada por nuestro Padre Celestial, te estás desviando del futuro perfecto. Dios, antes de que tú nacieras, Él te soñó, Él te creó, Él te diseñó. Él te conoce a la perfección. Él te agregó dones, Él te agregó talentos, Él te agregó cualidades, Él te agregó cosas buenas y te agregó cosas que fueras imperfecto, porque Dios necesita que tú y yo seamos imperfectos, que tú y yo seamos débiles, que tú y yo tengamos un corazón enseñable. Dios nos diseñó para que tú y yo estuviéramos dependiendo todos los días del mundo de nuestro Padre Celestial, para que no estuviéramos dependiendo del mundo. Entonces, si nuestro fabricante, si nuestro Dios grande, bueno, que nos ama, que nos quiere bendecir, que nos quiere prosperar, que nos quiere lleno de salud, nos ha dado el Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros, y que ese Espíritu Santo es el que nos ayuda. Ese Espíritu Santo es, que en muchas oportunidades lo he dicho, es como nuestro cordón umbilical que nos conecta al corazón de nuestro Padre Celestial. Y ese Dios bueno y agradable siempre va a querer cosas chéveres, hermosas para ti y para mí. Entonces tenemos que analizar si yo estoy haciendo lo correcto. Tenemos que analizar si estamos llevando una vida en santidad. Tenemos que analizar si estamos llevando una vida en obediencia. Tenemos que analizar si siento paz en mi espíritu. Una cosa es sentir paz en tu espíritu y otra cosa es sentir paz en tu alma. Cuando generalmente la gente toma las decisiones tomando paz en el alma, y el alma lo controla el enemigo, el alma lo controla el diablo, pero el espíritu lo controla el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo yo sé que estoy sintiendo paz en el alma o paz en mi espíritu? La gente fácilmente se confunde una cosa con la otra, porque es que la paz en tu alma te va a dar rápidamente una confianza en base a tus emociones. Ay, que siento un corrientazo, ay, que me siento bien, que me siento segura, ay, que no sé, que me siento que llena mis expectativas. Esa es sentir paz en tu alma. Pero cuando tú sientes paz en tu espíritu,
tú vas a sentir una seguridad, tú vas a sentir una protección, tú vas a sentir como Dios, en medio de lo imposible, Dios te va a abrir puertas. Porque Dios, cuando tú tienes la puerta cerrada, cuando tú tienes a punto de chocar con la pared, es ahí cuando Dios abre. Porque Dios siempre espera hasta el último momento para probar tu fidelidad y tu fe y tu obediencia. Cuando tú aún estás a punto de chocar con esta tabla y dices, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, y chupulum, Dios abre eso. Pero ya cuando de antemano, ya tú estás pensando que tú deseas eso, y no hay paz porque estás pensando las 24 horas en que deseas eso y que lo tienes que lograr porque sí. El enemigo conoce tu perfil. El enemigo es como el Facebook. El Facebook te pone la publicidad en base a tu perfil, en los gustos que tú quieres. La publicidad que tú tienes no es muchas veces la misma que yo tengo. Entonces el enemigo conoce tu perfil y conoce mi perfil. Y en base a tu perfil, en base a tu necesidad, en base a lo que tú has declarado con tu boca, el enemigo te pone una pantalla, te pone una visión, te pone la proyección de lo que tú quieres para desviarte, para que tomes ese atajo. No sacrifiques tu futuro hermoso que viene de Dios, ni el de tus hijos, ni el de tus nietos, por un placer temporal, por una decisión temporal. Cada decisión es importante desde el punto de vista de Dios, porque ese plato de frijoles con ese pedazo de pan significó el futuro de Israel de parte de Dios, y Esaú lo votó. Y vuelvo al principio. Mira lo que le dijo Dios a esta mujer. Él le dijo: hay dos naciones en tu seno, hay dos naciones en tu vientre. Rebeca quizás estaba mirando a un hijo, estaba mirando a su criatura, estaba mirando su descendencia. Pero Dios siempre ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Dios estaba viendo a dos naciones que se iban a enfrentar. Dos naciones salieron del mismo vientre. Una nación es Israel, la otra nación son todos estos musulmanes que están alrededor, que quieren atacar, que quieren destruir a Israel. Entonces yo quiero que tú entiendas que una decisión errada en tu vida tiene una implicación y una consecuencia que pueden ser radicales a largo plazo en tu vida, a largo plazo en tu generación, a largo plazo en tu descendencia. Entonces, el que realmente tenía que haber sido el patriarca de la nación de Israel tenía que haber sido Esaú, pero no fue Esaú, fue Jacob, fue el menor. Entonces, el hijo mayor era Esaú, el hermano menor era Jacob. Pero ¿qué era lo que Dios había establecido? Dios le dijo a su mamá, Rebeca: hay dos naciones en tu vientre, dos pueblos serán divididos. Ya Dios había visitado el futuro de estos dos niños y sabía que iba a haber división, sabía que iba a haber guerra. Y le dijo: un pueblo será más fuerte que el otro. Israel, aunque es un granito de arroz en el mapa, es una nación fuerte, es una nación poderosa, porque las alas de Dios están cubriendo y protegiendo a eso Israel. Yo quiero decirles algo, yo no sé si ustedes han visto las noticias, pero las 24 horas del día, todos los vecinos que tiene Israel está rodeado por un chorro de vecinos que vienen de Esaú. Todos esos vecinos están constantemente planeando, enfocándose en cómo derribar y destruir a Israel. Todos los días hay misiles que están mandando a Israel. Israel como una potencia, como una nación que está protegida por Dios. Hasta ahora Israel no ha sido destruida porque la mano de Dios está defendiendo y cubriendo a Israel. Entonces, quizás la historia hubiese sido diferente si Esaú hubiese tomado la decisión correcta. Y yo quiero que en esta mañana, en el día del amor, en el día de la amistad, yo quiero que tú reconcilies, valorices el amor de Jesús en tu vida. Que tú valorices el sacrificio que hizo Jesús para tu vida. Que Dios, Jesucristo, quiere siempre lo mejor para ti. Jesucristo nunca va a desear lo malo para ti.
Jesucristo nunca va a querer que tú decaigas. Jesucristo tiene 3.500 bendiciones para ti. Jesucristo estableció un sueño, Dios estableció un sueño, un plan, un propósito para tu vida. Entonces, si yo sé que hay alguien que me ama incondicionalmente, nosotros los seres humanos amamos con condiciones. Siempre tenemos condiciones. Siempre. Pero es que tú no me diste esto. Ok, yo no te doy esto. No, tranquilo, yo te agarro la baja. Siempre hay algo en que el ser humano cojea de una pata. Pero es que Jesús nos amó tanto, Dios nos amó tanto que entregó a su único Hijo, Jesucristo, por ti, para que el mundo cambiara, para que el mundo fuera diferente. Y el mundo pudiera ser diferente si tú y yo tomáramos, actuáramos como hijos de Dios, actuáramos bajo los principios y los preceptos de Dios. Yo en esta mañana yo te quiero motivar, yo te quiero llamar a la reflexión, llamar a la edificación, mensajes de edificación en tu vida y en tu corazón, para que tú entiendas que ese que se llama Jesús te ama. Dice la Biblia que podrá abandonarte tu madre, tu padre, te podrá abandonar tu esposa, te podrán abandonar tus hijos, pero Jesús nunca jamás en tu vida te va a abandonar. Él siempre va a estar contigo, porque Él cree en ti, Él cree en ese futuro, y Él cree que aún en medio de tus dificultades, tú vas a entender el llamado y el propósito que Dios estableció en tu vida. Dios es un Dios de muchas oportunidades, Dios es un Dios de nuevos comienzos. Pero muchas veces cuando tomamos las decisiones equivocadas, perdemos el tiempo, interrumpimos en ese futuro precioso que Dios tiene, porque toda decisión que tú y yo tomemos equivocada tiene consecuencias. El diablo no te las va a mostrar, el diablo no te va a enseñar las consecuencias de los atajos que tú tomes en tu vida. Pero aún así, en medio de las consecuencias, te retrasas, echas para atrás como los cangrejos por las decisiones equivocadas. Aún así, Dios te rescata y te da una nueva oportunidad. Pero muchas veces, como pasó en esa película, el daño que esa mujer se hizo para sí y para sus hijas fue un daño irrevocable. Y aunque eso tiene que ver con la familia, pueden haber daños irrevocables en tu cuerpo, en tu caminar, en tu trabajo, en tu negocio, en toda decisión equivocada que tú tomes en tu vida. Va a haber consecuencias o pueden haber bendiciones. Y en esta mañana yo te llamo a la reflexión para que tú siempre tengas a Jesús en tu mente, tengas a Jesús en tu corazón. Que toda decisión que tú tomes en tu vida esté Jesús ahí. Que tú no dejes un paso hacia adelante, ni hacia el lado, ni hacia atrás, si Jesús no te lo confirma. ¿Cómo yo sé que Jesús me va a confirmar? Tú necesitas involucrarte con el Señor. ¿Cómo tú llegas a conocer a una persona? Teniendo intimidad con esa persona, conociendo sus gustos, conociendo su voz, hablando, tú vas a conocer su voz. Teniendo relación con esa persona, relación fraternal, no relación sexual, relación fraternal, tú vas a conocer sus defectos, tú vas a conocer sus gustos, tú vas a conocer qué comida le gusta y qué no comida le gusta. Lo mismo ocurre con nuestro Padre Celestial. Jesús está esperando que tú tengas intimidad con Él. Y como dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, ocultas, poderosas, buenas, que tú no conoces. Dios tiene guardado para ti muchas cosas. Dios tiene guardado en su corazón muchas bendiciones y muchos regalos que quiere darte. Porque tiene un futuro bueno, agradable, perfecto para tu vida. Jesús considera que tú eres valioso. Jesús considera que tú eres especial para Él. Jesús considera que tú eres merecedor no solamente del regalo de la vida eterna, sino también de un futuro aquí en esta tierra lleno de bendiciones, lleno de un camino guiado por nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que tú te reconcilies con el Señor Jesús. A que si tú no conoces de lleno, de corazón a tu Padre Celestial, que si tú esta mañana tú no sabes, no estás seguro si en algún momento tú irás al cielo, yo quiero decirte que hoy es el día en que ese amor, hoy que estamos celebrando el Día del Amor, hoy es el Día del Amor en que tú tienes que experimentar ese amor de Jesús. Que el amor de Jesús es aquel capaz de saciar y de llenar todo vacío y todo hueco en tu vida.
Que el amor de Jesús es capaz de suministrar toda necesidad que tú tengas, física y espiritualmente. Que el amor de Jesús es aquel que te limpia, que te cubre, que borra todos tus pecados, que borra todas tus imperfecciones, que te pone a su nivel. El amor de Jesús es el único que te pone a la altura de Jesús para que Dios te pueda aceptar. Y hoy es el día en que tú tienes que tener a Jesús en tu corazón. Hoy es el día en que tú tienes que arrepentirte de todos tus pecados, de todos tus defectos, de todas tus iniquidades. Hoy es el día en que tú tienes que decirle: Señor, ayúdame a enderezar mi vida. Señor, ayúdame a enfocarme en el futuro bello, hermoso, perfecto que tú has diseñado para mí. Y yo quiero en esta mañana que si tú no estás segura o seguro de tener a Jesús en tu corazón, si no estás seguro o seguro de que algún día irás al cielo, yo quiero decirte que hoy es el día en que tú puedes tener esa seguridad. Y esa seguridad simplemente a través de una confesión poderosa, corta pero poderosa. Que esa oración, que esa confesión, si tú la dices, si tú la confiesas con fe y con seguridad y con convicción, tú tendrás la vida eterna. Yo quiero que tú repitas conmigo: Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo sé, Señor Jesús, que tú fuiste a esa cruz por mí, por mis pecados, por mis defectos. Y hoy en esta mañana yo clamo a ti para que tú entres en mi vida, para que tú saques lo que a ti no te agrada y introduzcas lo que venga de ti. Dame de tu amor, dame de tu gozo, dame de tu paz. Dame, Señor, de tu sabiduría. Dame, Señor, de tu revelación. Dame, Señor, a tu Espíritu Santo para que me ayude a caminar como tú quieres que yo camine. Gracias, Señor Jesús, porque en fe declaro, confieso que tú eres mi Dios y que contigo iré al cielo el día en que tú me llames. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero decirte que si tú hiciste esta oración, verdaderamente con fe tú tienes a Dios en tu corazón. Vas a cometer errores, sí, pero el Espíritu Santo te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a amonestar, el Espíritu Santo te va a llevar a la reflexión de que estás tomando el camino y la decisión incorrecta. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Dios es un Dios de nuevo comienzo. Y Dios quiere darte una nueva oportunidad para que camines a su mano. Y en este día del amor yo quiero bendecirte, yo quiero declarar bendición extraordinaria sobre tu vida. Quiero decirte gracias por creer, no en mí, creer en Dios, creer en Jesús. Jesús es el que dirige tu vida. Jesús es el que quiere dirigir tus pensamientos, tus acciones, tu forma de hablar, tu forma de pensar. Entrégate a Jesús, créele a Jesús, obedécele a Jesús. Y tú verás que Él, que te ama tanto, Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a decepcionar, Él nunca te va a hacer sufrir. Y en esta mañana vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Yo quiero darle gracias a las personas que están ofrendando, que están diezmando. Gracias por apoyar este ministerio. Quiero recordarles también que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Instagram, en YouTube, estamos colocando todas nuestras prédicas. En Facebook nos pueden seguir, escríbenos, queremos saber de ti. Apóyanos, suscríbete en YouTube, danos like a las prédicas, danos like en Facebook, en Instagram, a todo lo que se está colocando. Ayúdanos y apóyanos. Amén. Quiero darte gracias, Padre. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Y hoy, Señor, en el día del amor, hoy en el día de la amistad, sabemos que tú quieres una amistad con nosotros, sabemos que tú quieres amarnos y que tú esperas que nosotros te amemos y que seamos amigos tuyos. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nunca nos abandones, a pesar de que nosotros te fallamos.
sabemos que tú no nos abandonas nunca. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Señor, por esa protección divina que tú derramas sobre nosotros, sobre tus misericordias que son nuevas, buenas y frescas cada día. Que las bendiciones de mañana son diferentes a las bendiciones de ayer y de hoy. Que los planes y propósitos que tú tienes para nuestra vida son incambiables, son invariables, que están ahí puestos para nosotros. Que a pesar de que nosotros nos desviamos del camino, tu llamado, tu propósito, tus bendiciones están ahí disponibles para nosotros. Y te damos gracias. Gracias por ser fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Gracias, gracias. Te bendecimos, Señor. Te amamos, Padre, te glorificamos. Y yo bendigo, Señor, este pueblo tuyo. Bendigo, Señor, a todos mis hermanos y hermanas que se están conectando hoy. Declaro bendición sobre sus casas, sobre su familia, sobre sus sueños, sobre sus planes, sobre sus anhelos, sobre sus decisiones, mi Dios. Que tu mano poderosa esté puesta, Señor, en cada decisión que cada uno de ellos pongan, Señor. Y te damos gracias en esta mañana. Nos despedimos de ti, mas no de tu presencia, declarando, Señor, que tú siempre estarás con nosotros. Que declaramos que somos cabeza y no somos cola. Que vamos a ir hacia adelante y no hacia atrás. Y que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, siempre, siempre, siempre estará con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.